Argentina 2023 es un podcast creado para analizar la campaña electoral de los principales candidatos a la presidencia de la Argentina en 2023. Está conducido por los politólogos y consultores políticos Facundo Mordassini y Martín Sur. Este episodio es patrocinado por la consultora CIGP, consultora especializada en opinión pública, comunicación y campañas electorales. Trabaja con municipios, legisladores y sindicatos. Podés ingresar a su web y ver las últimas encuestas electorales en cigp.com.ar. Podés ser nuestro mecenas en Patreon. Ingresá en patreon.com y suscribite a nuestro podcast para ayudarnos a seguir produciendo este contenido. Con tu suscripción vas a recibir distintos tipos de beneficios y, lo más importante, vas a hacer posible que este podcast continúe. Bienvenidos al episodio número 5 de Argentina 2023, el podcast que analiza las campañas electorales en Argentina. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que nos hicieron llegar sus comentarios sobre los podcasts anteriores, sobre los episodios anteriores y en especial el último episodio que dio que le hablar sobre el tema que tocamos y que abordamos, que fue el storytelling. Hoy dijimos episodio número 5, estamos promediando el mes de marzo. Vamos a, por supuesto, a meternos en lo que es la actualidad de las campañas electorales en Argentina, con algunos candidatos ya anunciados y firmes en sus campañas y en sus proyectos electorales, otros que todavía no están confirmados, y con unas internas que se empiezan a jugar cada vez más fuerte. Además, en la segunda parte del episodio, como solemos hacer, vamos a analizar los spots de campaña, esta vez el de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, como siempre solemos hacer y tener en nuestro podcast, vamos a contar con la participación de una invitada. En este caso es Lucila Trujillo, conocida como Luli en el ambiente. Es periodista, conductora de televisión en C5N y también en la televisión pública. Dicho esto, vamos a dar inicio. Como siempre me acompaña Facundo Mordassini. ¿Cómo andás, Facu? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Este país nos da mucho que hablar siempre, ¿no? Y en el tema que siempre nos toca abordar, el tema que hemos elegido para nuestro podcast, podemos decir que estamos en pleno juego. Sí. Como dijiste antes, hay candidatos definidos, otros no tanto. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. Siempre hay temas instalados en la Argentina, como podemos decir, como siempre decimos, la inflación es el tema principal de la Argentina. Siempre hay temas instalados, algunos que tienen más o menor presencia en las campañas políticas y en los discursos electorales, y sin duda lo que ocurre día a día entre los principales candidatos y la actualidad, esa conjunción es la que va marcando la agenda de acá, por lo menos hasta las PASO. Está bien. A mí lo que me importa es si Cristina y si Macri van a ser candidatos. Al resto, no sé. Mirá, está bueno que arranques por ahí, porque estamos hablando obviamente de los líderes de las dos principales coaliciones de la Argentina. Creo que se pueden ver hoy más las internas dentro de las principales coaliciones que los ataques, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de siempre en el juego electoral, hacia la otra parte. Pero si tomamos lo que mencionó Cristina en su último discurso, tal vez es ella quien empieza a hablarle a los otros partidos políticos, hacia las otras coaliciones, si bien no tiene definida su posición por ahora. Ella dijo, ella la tiene definida. Después nosotros podemos dudar o no, pero ella dijo que no. Ahora, hace rato que le viene hablando a la oposición, ¿eh? Uh-huh. El otro día en el último discurso que dio en una universidad en el sur de Argentina, ahí me parece que cuando hablaba refirió un poquito a Rodríguez Larreta, ¿no? Cuando pedía consenso con la oposición, me parece que al que señaló fue a él, ¿no? Quizás porque con el que realmente podría entablar alguna especie de discurso, por más que Horacio Rodríguez Larreta en su discurso electoral no se plantea ahí, ¿no? Ya que arrancamos por el lado de Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que pasa, en cierta medida, lo mismo que en Juntos, están esperando cuál va a ser
su jugada, si bien por ahí no va a ser candidata o ella misma se excluyó de esta candidatura, después habrá que ver los temas judiciales que tiene, también son temas de campaña, no es solamente judicial, ahí los poderes están totalmente mezclados, obviamente en la realidad también, pero ya que arrancamos por el lado de Frente de Todos, podemos empezar a meternos en lo que son sus internas, que ya se están jugando. Recordemos, como hablábamos el episodio 3 creo, el primer spot de campaña fue el del mismo presidente de la Nación. O sea, el presidente quiere ser reelecto. Cristina dijo que no. Y después está Sergio Massa, está Kicillof, que es el gobernador de la provincia, pero algunos quieren que si no está Cristina vaya. Está Guado de Pedro. ¿Quién más? Daniel Scioli, que también se lanzó. ¿Alguno más? ¿Me estoy olvidando? No. Bueno, debe haber más. Coqui, pero Capitanich, ¿no? Sí. Pero bueno, de los que realmente tienen posibilidades hasta este momento de competir. Sin duda. Por eso viene por ese lado la interna del Frente de ¿Y Todos. qué pasa? Y hay un juego que podemos meter ahí en el medio, que es el que hace Máximo Kirchner. Porque Máximo Kirchner, hijo de la presidenta y de Néstor Kirchner, expresidente de la Argentina, para los que están afuera del país escuchando este podcast, de alguna manera ejerce presión principalmente a Alberto Fernández. Es un armador. Sí, pero aparte es como eligió a Alberto Fernández como el blanco. Bueno, lo de que sus pasa es que discursos. ellos no quieren que Alberto Fernández sea reelegido. Es raro lo que está pasando, porque por un lado no quieren internas. Tienen como acá las coaliciones en Argentina, esta coalición de gobierno son nuevas, ¿no? Comparadas con Europa, que tradicionalmente se gobiernan por coalición. Y acá no hay un mecanismo, no se utilizan las pasos para lo que son, que es para dirimir quién va a ser el candidato en cada fuerza. En el primer estrato, ¿no? Después para abajo sí se usa bastante. Claro, hablamos de presidente nosotros. Entonces, no quieren que haya paso, como una cuestión desde un punto de vista quizás moral o ético, y después desde otro de funcionalidad a la coalición. Pero a la vez tampoco quieren que Alberto sea el candidato, porque bueno, hay una pelea expuesta ideológica y bueno y demás, no es solo ideológica. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si Alberto lo siguen acorralando entre comillas, no me ven pero estoy haciendo comillas, y no se baja? ¿Qué pasa? Es que es contradictorio el discurso. Las internas producen un desgaste tanto en los candidatos como en las coaliciones, porque, y esto es mucho de lo que hablamos siempre, en una interna, por más que tu adversario político sea parte del mismo grupo, vos vas a buscar posicionarte mejor, y dentro del posicionamiento vas a atacar al otro con sus falencias, buscarle sus puntos débiles, y eso a la larga termina debilitando una coalición, porque el que salga primero en un eventual paso, o el que salga elegido de una unidad, entre comillas, ahora hago yo las comillas, va a tener los antecedentes de lo que le dijo su adversario o su portavoz. Recordemos que hoy por hoy, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, vendría a ser como el portavoz de Alberto Fernández a la hora de criticar principalmente al kirchnerismo y por supuesto a Máximo Kirchner. Igual, menos mal que la otra coalición están dirimiendo todo muy tranquilo, de forma muy ordenada también, y se están llevando bárbaro, ¿no? O sea, yo ya vi que por un lado está Horacio Rodríguez Larreta y por el otro está Macri, Patricia Bullrich y Vidal. Sí, de todas maneras... ¿Es así? Se está esperando la pronunciación de Macri. Por ahí es un buen momento de empezar a hacer partícipe de nuestro episodio de hoy. A preguntarle a quién sabe, a ¿no? nuestra invitada, ¿no? A Luli Trujillo, para ver qué opina. ¿Te parece bien empezar por lo último que mencionaste, que es la posición de Macri al respecto de la interna de Juntos? Dale, a ver qué dice. Si considero que Mauricio Macri apoya a Patricia Bullrich o no, yo creo que lo que está claro es que Mauricio Macri no está apoyando a Horacio Rodríguez Larreta. Si su candidata es Patricia Bullrich, Vidal o él mismo, todavía no lo sabemos. Pero que no estaría dando muchas señales de apoyar políticamente a quien fue su delfín en la ciudad de Buenos Aires, creo que sí, está claro. No sé si va a terminar habiendo paso o no entre Juntos por el Cambio, si se define antes, pero me parece que con respecto a Mauricio Macri pasa un poco eso. Yo ni siquiera lo descartaría de la contienda electoral con nombre y apellido, ¿no? Pero bueno, en Argentina los meses son años, los días son meses, es un poco intenso todo. Hay esa frase que dijo a lo último, donde los días son meses y los meses son años,
Es verdad, pero a la vez está la otra máxima que dice que es igual si te vas 10 años y volvés, encontrás las mismas realidades en la Argentina a nivel político, las internas, las discusiones. Y eso está ocurriendo en la Argentina una vez más. Obviamente no se va a escapar a la historia política de la Argentina. Pero bueno, yendo a lo que dijo Luli Trujillo, no descarta una participación de Mauricio Macri, estamos hablando, con nombre y apellido como candidato en una posible interna y o unidad hacia las campañas electorales. Me lo desordenó entonces, me dejó más confundido. Yo pensé que era Macri, Bullrich y Vidal contra Larreta. Ahora no es así. Y ahora te voy a confundir un poquito más. En una estrategia electoral, como buen politólogo y asesor político que sos, ¿sí? Te toca asesorar al frente de todos. Bajate, Alberto. No, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué preferís? ¿Que Macri sea candidato o que no sea candidato? Y depende del candidato que tengo yo. No importa. No, sí importa. Sí, si vamos a hablar en asesoramiento, sí importa. Porque con Cristina el espejo es Macri. Entonces ahí se vuelve el Argentina-Inglaterra de la final y ves la pelea puede ser de igual forma. Ahora, si es Cristina contra Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich contra Guado de Pedro, es distinto. ¿Por qué te pregunto esto? Los números de las encuestas, entre ellas la nuestra, posicionan a Mauricio Macri como el de peor imagen o uno de los peores, de los que tienen peor imagen dentro del electorado. ¿Qué quiere decir esto? No del electorado de Juntos por el Cambio, que va a votar a cualquiera de los candidatos que se presente como modelo antiperonista o antikirchnerista, sino dentro del resto del electorado, digamos, desde ese 65, 70%, 75%, depende del momento. Últimamente están sacando casi 40 a nivel en las últimas elecciones, casi 40 a nivel nacional. Claro, bueno, pero eso ya cuando está todo definido. Yo te digo, hoy por hoy, cuando hacemos las encuestas, Macri, junto con Alberto Fernández y también con Cristina Kirchner, ¿por qué no?, son los que tienen peor imagen en la sociedad. A la vez, pasa lo que pasa con Cristina Kirchner. Ahora la pregunta ¿es el que más votos arrastraría en Juntos a nivel nacional, independientemente de su imagen? Uy, ¿qué dice la encuesta? No, yo no la leí, la hacemos nosotros, pero no me la fijé. No, depende. Porque aparte para ser candidato no solo importa la cantidad de votos que tenés, importa tu realidad del momento, las ganas que tenés. Hay como un montón de variables que van a influir en la decisión. Después, con respecto al tema de cuál es el mejor candidato si nosotros fuésemos el frente de todos, que hay del otro lado, no sé, primero hay que definir la interna y después se verá en la contienda más adelante, ¿no? Mirá, hoy estamos hablando prácticamente sin filtro en este episodio, porque es lo que la actualidad creo que exige de alguna manera. Pero recién mencionaba las internas y después me quería meter en la de Frente para Todos. Dale. Ya que hablamos sin filtro, cuando terminemos el episodio cada uno va a decir a quién va a votar. Y dale. Listo. Sí, ¿Perfecto? Sí, por favor, ¿a dónde hay que firmar? En blanco. Aprovechemos para poner un poquito de paño frío sobre la situación, a escuchar lo que nos contestó Luli Trujillo, la invitada del día de hoy, sobre las internas del Frente para Todos y cuál cree que va a ser ella la estrategia electoral del Frente. Y con respecto al Frente de Todos, tampoco estoy muy convencida de que vaya a haber unas PASO. Creo que hay más chances de que decida un candidato de unidad y ese sea el camino y la fórmula, y no una PASO. La verdad que eso es lo que yo creo que va a ir ocurriendo, como que la política y los tiempos van a ir ordenando un poco la situación. Me parece que va por ahí, pero insisto, me parece la clave de todo. Nadie tiene la última palabra y creo que incluso nadie sabe hoy bien qué puede llegar a ocurrir cuando cierran las listas a fin de junio. Ahí estaba un poquito haciendo el análisis del Frente para Todos, del Frente de Todos, Luli Trujillo. Bien, obviamente nadie tiene la última palabra, pero creo que hay palabras más pesadas que otras, ¿no? A la hora de ponderar las palabras, yo creo que la de Cristina Fernández de Kirchner es la más importante dentro del Frente para Todos, sin dudas. Y no sé si la de Mauricio Macri es la más importante hoy en día dentro de Juntos. Es verdad, es bueno el pensamiento. Uh-huh. Sí, por ahora el Frente de Todos lidera Cristina, Alberto ahí tratando de hacerse un lugar que por ahora no consigue, y si abre el juego, como parece que lo abrió, según sus propias palabras, uh-huh, bueno, se verá si se construye otro liderazgo. En el otro ya tenés dos candidatos lanzados, uh-huh, y muy fuertes, y un Macri que
no se define, coquetea con uno. Entonces sí, puede ser que en este momento en la coalición del Frente Cristina sea más fuerte de lo que es Macri en Juntos. Lo cierto es que, como hemos hablado en episodios anteriores, la política y sobre todo los políticos en sus estrategias de comunicación se va moviendo sobre unos temas de actualidad. No sé si hablamos del acontecimiento en algún momento, por ahí sería bueno en algún momento tocar el acontecimiento y cómo se involucran los políticos en los temas de actualidad extrema. Por ejemplo, para los que están afuera del país, los que están adentro obviamente están hablando del tema. En Rosario hay un tema muy grande de inseguridad relacionada con el narcotráfico. Y bueno, cada vez que ocurre algo muy importante en el sentido de que hay un asesinato de un chico, que hay una masacre, o por lo menos la vez pasada o la semana pasada, hace 10 días, dejaron una carta con una amenaza en el supermercado de la familia Messi. Ahí los políticos se montan en este suceso, en este acontecimiento, para usar la palabra justa, y definen sus cursos de acción o emiten opiniones que muchas veces son tan solo lo que creen que el electorado va a compartir de lo que ellos dicen. Por supuesto, nadie va a ir absolutamente con una total certeza de decir, y abro entre paréntesis, tal vez algunos sí, como por ahí Bernie, pero bueno, sacándolo a Bernie, decir yo lo termino todo esto en 15 minutos, es un tema muy complejo, pero que todos van a aprovechar para hablar de ciertos acontecimientos para sacar un rédito político, hay que decirlo así, no hay dudas. Sí, es más, hay propuestas que inclusive ya uno se da cuenta que no son realizables, claro, que no van a ser exitosas. Patricia Bullrich diciendo voy a llevar el ejército. No se puede, los países que lo hicieron salió muchísimo peor, los especialistas que saben realmente del tema no lo aconsejan, la solución es otra. Pero bueno, sí, son discursos, es como decís vos, hay temas de agenda, esos temas de agenda no solo lo marcan los medios, los marcan también los políticos, o sea, quien tenga peso. La campaña es muy importante lograr marcar los temas de agenda porque se va a hablar de lo que vos querés y lográs imponer el tema. Bueno, y ahora en este momento está el tema de los problemas que hay en la ciudad de Rosario. Recién mencionabas cómo los políticos se subían a estos temas, por decir una manera, ¿no? Una manera más coloquial. Sí. Y esto es principalmente en las redes sociales. Ahora, cuando tienen que ir en una entrevista, pautada o no, en los medios de comunicación, se nota que la sensibilidad es distinta a un tuit que se redacta y que uno dice, bueno, puede ser una burrada o no, pero son solo 240. El político siempre puede justificar diciéndolo, tuve que resumir lo que pensaba. Y recordaba que ayer o anteayer dio una entrevista a una candidata o una precandidata o una posible candidata. Lo cierto es que es la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que estaba desaparecida del radar político, María Eugenia Vidal. Sí. Ahora no se la ve posicionada como precandidata firme a Vidal. No, se vio una imagen que estaba Vidal con Macri, 2 chicos y un cartel atrás que decía Vidal 2023. No era muy serio. Me parece que yo antes decía que una parte de la coalición era Macri, Bullrich y Vidal, porque parece que Vidal está con Macri y va hacia donde Macri señale, ¿no? Pero no, por ahora no es candidata. Los candidatos de Juntos son Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y quizás Macri. Sí, a nivel provincial, es el distrito por ahí más importante a nivel electoral y por supuesto a nivel población en el país, sí surgió dentro del PRO los primeros spots de campaña de Cristian Ritondo, que ahí es donde mi cabeza hizo el link con María Eugenia Vidal, que también fue llamativo, produjo que se hable mucho del tema porque, a ver, estaba en el lugar, vamos a mencionarlo un poquito. Decí quién es Cristian Ritondo. Sí, Cristian Ritondo es diputado nacional, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, presidente del PRO, como parte del interbloque Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Bueno, lo que decíamos es, se mostró caminando zonas precarias de la provincia y aprovechó el momento para hablar de Rosario. Lo que pasa es que después, cuando termina el podcast, ustedes pueden ver abajo en los links de YouTube, o si quieren búsquenlo, el spot de él se lo ve con un fondo muy difuminado, o sea, se abusó del efecto de
que te da la posibilidad tecnológica de usar el efecto, y parecía que lo estaba haciendo sobre un fondo verde, viste como en las películas que usan un fondo verde y después le ponen el fondo. Sí. Bueno, se abusó de un efecto y dio que hablar. Como respuesta a eso, el equipo de trabajo de Cristian Ritondo mostró más imágenes de cuando estuvo caminando en las mismas calles donde filmó el spot, que obviamente son imposibles de decir, no, esto no fue. Pero el ataque hacia Cristian Ritondo fue interno. Las críticas fueron de otros sectores del PRO diciendo, esto está grabado sobre un croma. Lo cierto es que, a favor o en contra, eso después se puede debatir o no, se habló de Cristian Ritondo. Y tal vez en el saldo que se haya hablado ya de Cristian Ritondo como precandidato haya sido positivo para su equipo de trabajo. Sí, yo soy siempre de la idea de que cuando se habla de algún candidato o de alguna figura política, uno tiene que buscar que se hable positivamente. No soy de esas personas que creen que se hable, bien o mal, que se hable, ¿no? Porque creo que si se habla mal siempre es perjudicial. Después, si el saldo fue positivo porque logró poner a Cristian Ritondo como precandidato a la provincia de Buenos Aires, bueno, puede ser. El tema es que ver efectivamente después cómo lo toma el electorado, si lo toma como algo serio o lo toma como una persona que funciona mucho con el marketing tiene como una imagen muy negativa dentro del electorado, entonces puede ser perjudicial. Y tampoco es que una cantidad muy grande de menciones en Twitter o en otras redes sociales se va a traducir en votos. No, o sea, no, pensar eso es ridículo. Decíamos, estos son algunos de los temas de campaña sobre los que los políticos se suben. Le preguntamos a Luli Trujillo cuáles eran los temas de campaña que ella pensaba que cada coalición política iba a tocar para poder llegar mejor posicionados a las campañas electorales, no, a las PASO directamente. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Los temas de campaña me parece que no varían mucho de una elección a la otra. Inflación, todo lo que tiene que ver con la economía, siempre es un tema de campaña, el bolsillo en sí. La inseguridad es un tema que siempre está, pero en los años electorales, bueno, resurge el debate de cómo enfrentar este problemón con más fuerza. Rosario es un ejemplo de eso, ¿no? Más allá de que no es una inseguridad tradicional, por decirlo de algún modo, bueno, tiene que ver con el rol de las fuerzas de seguridad, con los lugares que deja el Estado vacantes y los ocupan grupos delictivos y demás, como es el caso de narcotráfico en Rosario. Y más allá de eso, después el caballito de batalla de cada uno de los sectores políticos de nuestro país, ¿no? Recordar el gobierno de Mauricio Macri va a ser parte de la agenda del Frente de Todos, con las políticas económicas, con los, tarifazos o lo que tuvo que ver con el cierre de las pymes y demás, ni hablar del endeudamiento con el FMI. Y por el otro lado, la condena a la vicepresidenta va a ser usada como bandera de la corrupción kirchnerista seguramente por parte del Juntos por el Cambio, que de todas maneras tracciona mucho, ¿no? Con un discurso medio derechoso para el lado de eslóganes de campaña más parecidos a los que tirarían en su momento Milei, y hoy se los puede escuchar algún candidato de Juntos por el Cambio. Bien, ahí mencionaba un poco Luli Trujillo todos los temas que de alguna manera al principio de este episodio fuimos mencionando, con una visión obviamente política subjetiva, por supuesto, como todos la tenemos, pero ella es explícita en su manera de decirlo y de trabajar. Pero bueno, es verdad lo que dicen, esta radicalización de ciertos grupos, sobre todo de Juntos por el Cambio, para, como hablábamos la semana pasada, incluso la anterior, captar esos votos que piden, de alguna manera, vamos a tratar de ser políticamente correctos, medidas más fuertes ante ciertos temas de campaña, precisamente. Sí, bueno, siempre lo venimos planteando en los distintos episodios, cuando hablamos de la posición de cada uno hacia dentro de la coalición, dónde se sitúa, qué propone, cómo habla, qué piensa. Sí, hay un sector mucho más duro, más cercano, no digo que lo sea, pero está más cercano a lo que se podría pensar como una derecha radical, lo cual no creo que lo sea, no. Pero hay para personas que sí lo es, como sería por ahí Patricia Bullrich, y un posicionamiento más a la centro derecha, como es Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un tono más conciliador. Bueno, y ahí Mauricio Macri, que pivotea y está más hacia ese lado de Patricia Bullrich que de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Mencionaste a Horacio Rodríguez Larreta? Te propongo ver su primer spot de campaña
que ¿Largó un tiene, spot? tiene menos de 2 semanas y obviamente dio mucho que hablar, generó muchas respuestas dentro de la política y fuera de la política. Te hago una pregunta, ¿es como el de Ritondo? ¿Está con la campera arrugada, no se ve el fondo, esas cosas? ¿O está Una bien? camisa, señor. Era No, camisa. Ritondo tenía una Imagínate, camisa. hacía 40 grados, no iba a andar con camisa. La reta Con estaba en el campera. sur, estaba con campera. Exactamente. Bueno, vamos a verlo y después lo analizamos un poquito, ¿eh? Dale. Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro 0 de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país y en cada lugar que voy recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado. A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años de carisma y miren cómo estamos. Lo mío es laburar y laburar y laburar y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada. No se trata de ser presidente. Yo quiero ser buen presidente y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita. Se puede decir que este es el primer spot de campaña presidencial, aunque él haya dicho no se trata de ser presidente, de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, es el spot de lanzamiento de campaña. Lo vamos a analizar como hicimos con el de Alberto, a ver si encontramos lo que quiere transmitir. Vos andás con la parte de sonido, de imagen, de todo lo que transmite fuera de las palabras y Sí. yo tengo tomé algunas anotaciones de lo que quiso decir. Por supuesto, a los que están viéndonos por YouTube ya lo están viendo el spot, si no los pueden buscar aquellos que nos están escuchando por Spotify u otras redes como Spreaker para poder ver de qué estamos hablando, ¿no? Pero, a ver, decime qué te anotaste. ¿Yo sobre las palabras? Sí, contame. Mira, tomo de alguna manera esa ambigüedad en la que se está manejando juntos, Sí. porque él a la vez de transmitir un mensaje, y hablamos de la grieta que ya hemos tocado tantas veces en nuestros episodios, a la vez de intentar transmitir un mensaje superador de la grieta, en sus palabras, incluso en su discurso, cae sí o sí, porque evidentemente lo necesita, en los argentinos están cansados estamos hartos es hora de cambiar, un mensaje que busca nuevamente recurrir al cambio. Entonces es como que muestra esa ambigüedad en la que se mueve Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que veo? Como contrapartida de sus adversarios dentro de la interna de Juntos por el Cambio, veo un discurso más optimista o positivista, llámalo como quieras. Sí. No pesimista como el otro. O sea, no pesimista como el de sus adversarios. Sí, no es más negativo, es más positivo. Claro, pero a la vez recurre en algunas similitudes con el discurso de la ala más extremista de su partido. Bueno, yo me hice algunas anotaciones también. Uh-huh. Por ejemplo, me anoté que es para un autor que es especialista el discurso político, ¿no? Sí. Me va a costar mucho pronunciar el nombre de este autor. A ver. Se llama
Arkiri Noureddin. Ponele, Nombre ponele difícil, que se pero llame así. es conocido. Bueno, dice que el discurso político es esencialmente argumentativo, es decir, un discurso cuya finalidad primordial es la de influir en las actitudes de los demás para lograr que se conformen las de su autor. Ujú. Se vale de múltiples y variadas técnicas y estrategias. De entre ellas se destacan las definiciones de persuasión, que consiste en definir un término de tal manera que la definición manifieste la posición favorable o desfavorable del autor respecto al objetivo definido. Pásamelo, o sea, aplicámelo en el espacio. Básicamente, Sí. te lo paso en limpio. Sí, dale. Bueno, ¿qué es el discurso político? Es una técnica narrativa, argumentativa, para tratar de convencer a los demás de tu objetivo. Bueno, el storytelling de la reta, ya lo hablamos en otros episodios, pero El episodio pasado. O sea, sí, si quieren revivirlo, está ahí. se posiciona en el medio de la grieta, se identifica como un gestor, basando su fuerza en la formación de equipos. Bueno, cuando ven el video se inicia en un faro, en el Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, que es el inicio de la Ruta 40, que es la ruta que une a todo el país, ¿no? Es una zona rural y hay un camino que está muy marcado. Bueno, eso es todo simbólico, ¿no? Él dice, se lo ve a él, hablándole a la cámara, de frente, con una campera azul, no están con traje, pero tampoco están con una ropa informal, Claro. están con una ropa de trabajo. Bueno, él inicia diciendo que un faro es una señal para saber a dónde vamos o dónde queremos ir. Te puedo meter un paréntesis ahí. Sí. Sí, lo criticaron Esa mucho. fue la primera crítica que recibió de Sí. todos lados, porque parece no. El faro es precisamente lo contrario. Si vas hacia el faro te vas a chocar, pero bueno. Claro, Se entendió el mensaje y también se entendió las críticas. Pero bueno, nada, fue una apostilla. Dos cosas. En realidad, lo que se trata de transmitir es que el faro indica el camino en alguna medida, ¿no? O sea, si te acercás hacia la luz del faro te va a ir mal. Entonces, me parece que viene más por el lado que siempre se dice acá en la Argentina, que es un faro en la oscuridad. Entonces, dando a entender que él es el líder que nos va a guiar como el faro guía a los barcos en este momento de tinieblas y oscuridad que De atraviesa tormenta. el país. Bueno, básicamente centra el discurso de este spot en la división generada por la grieta, y él se distingue de ese lugar, como decías vos, es ambivalente, pero se distingue de ese lugar. Bueno, ¿qué más? Dice que plantea que se puede vivir mejor, pero para vivir mejor dice que es necesario realizar las transformaciones que se necesitan. Pero esas transformaciones no dice cuáles son. Ujú. Entonces nos quedamos ahí con la duda. ¿Qué transformaciones quiere hacer para vivir mejor? Y habría también que saber qué es vivir mejor para él. Pero bueno, es una construcción. Bueno, después habla de lograr el respeto mutuo, otra vez la grieta, aumentar la producción, no dice cómo, refiere a la educación que debe ser intocable. Para mí, ahí quiere referir al conflicto que tuvo con el gobierno nacional en la época de pandemia de la no apertura de escuelas, que fue muy fuerte en la agenda mediática de la Argentina. Plantea que quiere un país con sentido común, como dice Dolina, el más común de los sentidos, ¿no? ¿No tocamos ese tema? No, habría que tocar lo que es cómo se utiliza el sentido común en la estrategia política. Pero no dice cuál es el sentido común que quiere ni cómo se conforma, y al mismo instante refiere donde todos apuntemos para el mismo lado. Una frase muy común que se usa en Argentina, Sí. ¿no? Para tirar para el mismo lado. Bueno, después le pega claramente a Macri y a Cristina, porque dice, un grupo de iluminados refiere a Macri, que decían El que mejor tenía equipo de los últimos 20 años. 50. 50. Y después dice, tampoco lo vamos a lograr con un líder carismático. Bueno, Cristina Kirchner es famosa por su carisma, ¿no? Y también dice, ya tuvimos muchos años de carisma, bueno, 3 gobiernos kirchneristas. Se vuelve a diferenciar de ellos diciendo, lo mío es trabajar, trabajar y trabajar. Repite, como siempre se dice, hay que repetir, repite la palabra trabajar. Te puedo marcar algo que tal vez haya servido, tal vez sirva para solamente para este spot y después no lo veamos más o lo volvamos a ver. Otra diferenciación que tiene con Mauricio Macri, como recién mencionabas, que hoy lo pone más cercano a Patricia Bullrich, incluso en este spot, es que no está hasta ahora haciendo su campaña sobre sus logros como jefe porteño, como jefe de la ciudad. Está hablando candidato a presidente, con las promesas que acabamos de mencionar, con frases de sentido común, todavía sin propuestas concretas,
después no hace como sí hizo Mauricio Macri cuando quiso ser intendente o jefe de la ciudad sobre su campaña en Boca, y después cuando quiso ser presidente sobre su campaña en la ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy todavía Rodríguez Larreta no refiere a los logros que tuvo o no dentro de la ciudad de Buenos Aires. Creo que lo va a hacer más adelante. Es probable, por eso digo, por ahí no sirva para el futuro, pero en su primer spot no lo vemos. Básicamente es lo que él considera sus logros, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es así. Sí. Lo va a hacer más adelante, calculo, y recordá que te pueden enseguida atacar por tu gestión, ¿no? Por eso te digo, es lo que él piensa como logro. Otro instrumento que utilizan en este spot es la música. La música acentúa las palabras, le da fondo, le da sustento. Y yo te pregunté y no me respondiste qué sentías cuando veías el spot y escuchabas la música. Yo te vi medio que llorabas y lagrimeabas ahí un poquito, casi te abrazo. No. A ver, vamos es muy difícil separarse de pensar, por lo menos a nosotros que nos dedicamos a esto, qué quiso transmitir. Entonces se bloquea, ¿no? Como hablando un poquito de ayer que fue los Oscars en la los Oscars en el mundo y que también participaba en una película argentina, es los que saben de cine hablan de la fotografía, de esto, de lo otro, de la música, digamos. Para nosotros es muy difícil agarrar solamente un sentimiento cuando lo tenemos tan trabajado. Así que no te respondí nada, por eso muy bien, estuve muy bien, ¿no? Sí, básicamente respondiste con un candidato. Exactamente. Perfecto. ¿Qué pretende mostrar con esa música? Yo creo, de alguna manera, como un renacimiento, una esperanza que surge, también el kilómetro cero es como el inicio de algo. Yo creo que va buscando acompañar con eso. A mi criterio lo noté un poquito lento esa música, o sea, como demasiado incipiente, muy lejana. Sí, puede ser. Yo como expliqué antes, sentía que por momentos es como instrumental, ¿no? O sea, se escucha un piano de fondo y algún otro instrumento, pero lo que más se escucha es el piano, y se escucha cuando teclea el piano en ciertas palabras que acentúa esas palabras, y bueno, y le va dando como fondo y sustento, le da todo un marco, ¿no? Después, bueno, vos considerás que quizás es media lenta, pero el video tampoco es tan rápido. No, es un video de 2 minutos y medio en el que hay mucho texto. Sí, hay mucho texto. Es eso, porque básicamente la cámara lo enfoca de cerca, él en el minuto 38, o sea, 1 minuto 38. 1 minuto 38 segundos empieza a caminar, la cámara lo sigue enfocando y cierra él pasando por al lado de la cámara, mirándola pero de costado, hablándole, y después muestran el camino de la ruta 40, que es de tierra ahí, como marcando el inicio del camino a transitar para esta transformación. Sí, yo creo que, a ver, sacando lo que dice, tal vez el mensaje que intentó transmitir es ese, como el inicio, o sea, pero no el inicio de su campaña electoral, sino que el inicio o el resurgimiento de la Argentina viene a través del nacimiento de lo que podría llegar a ser una presidencia de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, me linkeaste bárbaro para el último que me queda. Dale. Que es que él habla de querer ser presidente y dice que él quiere ser un buen presidente y acentúa que su intención no es el poder, sino la transformación. O sea, argumenta por qué él quiere ser presidente. No lo dice con estas palabras, pero lo que uno entiende no es el poder por el poder en sí mismo, sino porque yo quiero transformar la Argentina y mejorarla. Bueno, ahí sí hay un link con su ejercicio en la ciudad de Buenos Aires, porque en el último año, te diría, el eslogan de todo lo que se ve en Buenos Aires es transformación. La transformación avanza. La transformación avanza, así que ahí sí está el link. Evidentemente, ese discurso tal vez tuvo buenos resultados en la ciudad de Buenos Aires y lo está tratando de llevar a nivel nacional en su campaña electoral. Claro, juntos utilizaba cambio, y cambio ya se usó, quedó asignado a la fuerza y quedó viejo. Igual lo usa, ¿eh? Claro, pero él para distinguirse utiliza la palabra transformación. Bien, bueno, me cierra ya hemos analizado lo que fue el primer spot de Alberto Fernández, podemos decir candidato número 1, a pesar de que primer candidato lanzado, no número 1. Pensé el número 1 de las encuestas. Habrá que ver si es después candidato firme o no a las PASO, después lo podemos analizar más cerca obviamente de la fecha. Horacio Rodríguez Larreta, ya con su spot. Después tenemos otros candidatos lanzados. Patricia Bullrich, es imposible que se baje de una interna, pero Bullrich no está lanzada desde hace mucho. ¿Quién? Bullrich está lanzada desde hace mucho. Pero todavía no tiene un spot, evidentemente. Tiene videos, tiene videos que se pueden analizar, pero no es un spot de campaña específico. Nosotros estamos trabajando. Como el que hizo Alberto o Horacio. Y después tenemos los discursos de Cristina Kirchner, que por supuesto tienen más peso que cualquier spot que podamos ver.
y que veremos qué va pasando también en adelante en paralelo con esta búsqueda que tiene el espacio interno de Cristina Kirchner de hablar de proscripción, Sí. que es tal vez por ahí el eslogan de campaña hoy en día del kirchnerismo duro. Pero bueno, es tan relativo una proscripción que todavía no es proscripción, pero que posiblemente sea proscripción y depende de un tema judicial. O sea, Sí, también depende de la voluntad de Cristina que va a hacer, o sea, por ahí. no, por eso. Y por supuesto de los tiempos de la justicia que se pueden acelerar o desacelerar como marque la Vos agenda decís que política. a la justicia la influencia el sistema electoral. O al revés. Déjame agradecer una vez más a Luli Trujillo por habernos acompañado hoy. Sí. Por supuesto, quédense ahora cuando termina este episodio a escuchar las recomendaciones. Nos pueden escribir cuando quieran, mandarnos un mensaje a través de nuestras redes sociales, como lo suelen hacer, para, si quieren, incluso tocar algún tema de los que hemos mencionado, que Claro. avancemos o que profundicemos en los mismos. Y seguro, de acá a 15 días, 20 días, cuando hagamos el próximo episodio, avanzaremos mucho más en las campañas electorales, porque ya está, la carrera arrancó. Sí. Ya lo veníamos diciendo, pero ahora Sí, ya, desde el primer episodio, me parece. ya se ve. Faltan los primeros actos de campaña, pero ya va a haber recorridas por todo el país, sin dudas, que va a evolucionar mucho esto, siempre, como decimos, que no pasen cosas de agenda extra políticas que modifiquen absolutamente las campañas electorales, que puede pasar. Ya hemos tenido una pandemia, así que algo más puede pasar o no. Sí, por supuesto. Mientras no sea un ataque zombie. Facu, Bueno, nos vemos la próxima. dale, nos vemos la próxima. Chao. Chao. Si querés patrocinar nuestro podcast, podés contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o al mail argentina2023@cigp.com.